Bendiciones para cada uno de ustedes una vez más en nuestro repaso de lección de esta semana. La lección lleva por título Precursores. Ya estamos en la lección número 12. Quiero invitarte a que podamos tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos ilumine. Abre nuestras mentes. Queremos contemplar a Jesús. Bendícenos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico clave de esta semana lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Nota cómo dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos vencer porque Dios nos ha dado una actitud, no de timidez, sino de poder. Y bueno, la presencia del Espíritu Santo está de nuestra parte. Así que podemos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema central, esta lección explora cómo las historias de los tres hebreos y de igual forma la iglesia primitiva prefiguran los eventos finales, mostrando la valentía ante la persecución y la esperanza en Cristo como centro de la profecía para el remanente. Ahí se encuentra, de manera sintetizado, nuestro tema central de esta semana. La gran pregunta de esta semana es: ¿cómo nos preparan las historias de fe y persecución bíblicas para enfrentar la crisis final con valentía y esperanza en Cristo? Esta pregunta es interesante. Al explorar los 5 tópicos de esta semana, podemos nosotros llegar a una conclusión. Espero que cada uno de nosotros podamos deleitarnos en este repaso de lección. Ha llegado el momento de explorar los 5 tópicos de nuestra lección de esta semana, precursores. Primer tópico, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Hay una pregunta que es necesaria responder. ¿Cómo nos asegura Daniel 2 que Dios tiene el control del universo? Hay 3 textos clave para poder responder a esta pregunta. Cuando vamos a la Biblia, de manera exclusiva, Daniel 2, se nos presenta que Dios le manifiesta un sueño a Nabucodonosor. Recuerda, es el sueño de Dios para la raza humana. Y durante ese sueño nos encontramos que el rey Nabucodonosor se turba de tal forma que no entiende, no comprende y se le olvida el sueño. Pero es el sueño de Dios para la raza humana. Y Dios desea que su sueño se pueda cumplir en este planeta Tierra. A Nabucodonosor se le revela desde su reino hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo los acontecimientos que vendrían de manera sucesiva. Por lo tanto, cuando vamos a Daniel capítulo 2, verso 38, nos encontramos que Daniel predice imperios desde Babilonia hasta el fin del tiempo. Es interesante que estos reinos aparecerían en su debido tiempo, de acuerdo a los cómputos divinos, de tal forma que hay un principio para poder entender la profecía bíblica y es el historicismo. Por lo tanto, la misma palabra del Señor nos marca esa pauta. Cada imperio surgió en el momento preciso con un propósito especial, y aún en medio de eso, la iglesia permanecía siendo fiel a pesar de las circunstancias que pasaban. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, verso 44,
al final o a la interpretación del sueño nos damos cuenta que Dios establece su reino eterno. Dios es el soberano y es por lo tanto el que va a gobernar para siempre de manera eterna. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 15, nos damos cuenta que el mismo Juan nos afirma que Cristo reinará al final de tal forma que su reino será un reino eterno. Por lo tanto, te animo a que confíes en la soberanía de Dios. Estudia la profecía con esperanza. Dios nos muestra que ante todo hecho, Él es el soberano por sobre todas las cosas. Él sabe las cosas de principio a fin. Él es el soberano y Él establecerá su reino en este planeta Tierra. Continuamos con el segundo tópico de nuestro repaso de lección, la adoración de la imagen. La pregunta a contestar es, ¿qué nos enseña la fe de los tres amigos de Daniel? Cuando vamos a Daniel capítulo 3, verso 6, el mismo Nabucodonosor, que no le gustó el sueño de Dios para él y para toda la raza humana, manda a erigir una estatua en la llanura de Dura, con el propósito de proclamarle a él como el único soberano y el único a quien deben rendir culto, de tal forma que exige la adoración idolátrica. Y ahí están todos los pueblos congregados. Pero cuando se tocan los instrumentos, hay tres personas que no se arrodillan. Y no solamente fue una vez, sino una segunda vez. Y ante todo eso vemos la respuesta de los tres amigos de Daniel, una confianza plena en la promesa de nuestro Dios. Y aun cuando Dios no los liberara, ellos seguirían siendo fieles a toda costa. Cuando vamos a Daniel capítulo 3, versos 17 al 18, podemos ver la plena confianza de estos tres amigos de Daniel y no excusan su fidelidad para poder quedar bien contra el rey de Babilonia. Como iglesia también estamos llamados a que en medio de la persecución, aún en medio de la muerte, podamos confiar plenamente en la promesa de nuestro Dios. Por eso Lucas capítulo 16 versículo 10 nos dice que si nosotros somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho. Es, por lo tanto, motivo para que aún en medio de la persecución, aún en medio de la muerte, podamos seguir confiando en la promesa de nuestro Dios. Sé fiel en las pequeñas pruebas, de manera que en lo mucho también podamos ser fieles. Y rechaza todo compromiso de tal forma que eches por tierra la verdad. Recuerda una cosa, estamos llamados, hemos sido elegidos y hemos sido llamados para ser fieles a toda costa, a pesar de la persecución y a pesar de la muerte. Continuamos con nuestro tercer tópico de nuestro repaso de lección, otra imagen y la orden de adorarla. Hay una pregunta, ¿cómo se relaciona Daniel 3 con el fin? Así como los tres amigos de Daniel fueron fieles ante esa estatua que Nabucodonosor construyó y que deseaba que fuese adorado por todo el planeta Tierra, de igual forma, en el tiempo del fin, ocurrirá una nueva imagen, de tal forma que la palabra del Señor menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 15, lo siguiente. Nota cómo dice la Biblia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no le adorara. En el tiempo del fin, el sábado y el domingo repercutirán, tendrán mucha importancia.
Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que decidir: adorar el verdadero día de reposo de nuestro Dios o adorar ese día perverso que el ser humano y que el mismo diablo ha establecido de manera humana. Y ante todo eso, aquellos que no adoren el domingo, dice la palabra del Señor, que entonces se le permitirá no solamente destruir, sino también matar a todos aquellos que no adoren a la bestia y a su imagen. Y ante eso el pueblo de Dios debe de permanecer fiel a la palabra de nuestro Dios. Pablo, hablando respecto a esto, en Romanos capítulo 1, verso 25, nos menciona que el ser humano ha cambiado a Dios y ha colocado al ser humano y a las criaturas para que puedan ser adoradas, de tal forma que atenta contra el Creador mismo, de tal forma que no es el propósito de Dios que podamos nosotros adorarnos como raza humana y entonces dejar a un lado a nuestro Creador. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 7 nos dice lo siguiente. Nota cómo dice la Biblia. El versículo 7 declara la Biblia: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El apóstol Juan nos invita a adorar solamente al Creador, de tal forma que aún en los tiempos finales te animo a que puedas adorar solamente a Dios. Prepárate para resistir la idolatría final que se establecerá en esta tierra de manera humana. Tú tienes la decisión. Adora solamente a Dios. Continuamos con nuestro cuarto tópico, que lleva por título La persecución a la iglesia primitiva. ¿Qué nos enseña Pedro sobre la fe en la crisis final? Cuando vamos a la Biblia y nos encontramos en Hechos 12, versículo 5, nos encontramos que el apóstol Pedro no solamente es perseguido, fue maltratado y echado a la cárcel. ¿Y cuál fue su delito? Proclamar y anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de que Jesús había resucitado y que solamente a través de Él podemos, usted y yo, ser salvos. Así que la vida y el ministerio del apóstol Pedro nos anima y nos motiva a que aún en medio de la persecución podamos ser fieles a nuestro Dios. La muerte de Pedro o su martirio también glorificó a nuestro Dios. Él fue crucificado de tal forma que su muerte glorificó no solamente el nombre de Jesús, sino también motivó a que los discípulos y a que la iglesia primitiva pudiesen seguir siendo fieles a la palabra de nuestro Dios. Y hay una sola manera para poder vencer en esta tierra como iglesia en el tiempo de la crisis. Nota cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Queridos amigos, la única manera para poder vencer y mantenernos fieles en los momentos de crisis, tribulación, persecución y muerte ante las amenazas del mismo diablo y sus instrumentos es que podamos nosotros vencer por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y colocar nuestra plena confianza en el autor y consumador de nuestra fe. Así que si estás pasando por momentos de crisis o estás siendo perseguido por causa de la verdad, te animo a que ores con fe en medio de la persecución. Dios sigue estando a tu lado. Sigue a Cristo sin temor a la muerte. Recuerda, hay esperanza
en Cristo Jesús. Hemos llegado ya a nuestro quinto tópico, que lleva por título La marca de la bestia. En el tiempo del fin, el sábado y el domingo tendrán una suma importancia. El diablo quiere ser adorado. Mientras tanto, va en contra de su Creador. Quiere arrebatarle todo lo que a Dios le pertenece. Y en su afán de ser adorado, busca a esas bestias que surgen del mar, que surgen de la tierra, con el propósito de engañar a todo el planeta Tierra y pueda someter a cada uno de los habitantes bajo su poder, aunque debemos reconocer que es un enemigo ya vencido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Mateo capítulo 12, verso 14, nos encontramos que los líderes religiosos, específicamente los fariseos, atacaban a Jesús por la manera de cómo Jesús actuaba en el día sábado. Recordemos, Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, debemos nosotros imitar la manera de cómo Dios actuaba en el mismo día de reposo. Y Génesis capítulo 2, verso 3 es una señal de que Él es nuestro Creador. Por eso es interesante que el diablo, al desear ser adorado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 16, nota cómo dice la palabra de nuestro Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos amigos, la marca de la bestia en el tiempo del fin, sin duda, es aquel día pagano que ha establecido ese instrumento religioso a través de las edades y ha tergiversado la palabra de Dios en todos los tiempos. Hoy necesitamos entender que Dios dejó su sábado para que toda la raza humana pueda adorar y reconocer a Dios como el creador del universo, porque en Él subsistimos y en Él nosotros también somos redimidos, pues Él es nuestro creador. Quiero animarte a que en el tiempo de la crisis final puedas tomar la decisión hoy y ser fiel a Dios a toda prueba. Por lo tanto, guarda el sábado con valor, rechaza la marca de la bestia, de tal forma que puedas ser sellado por nuestro Dios Todopoderoso. En esta semana hemos llegado a estas conclusiones. Se requiere fidelidad, valentía, obediencia y plena esperanza en la palabra de nuestro Dios. Recuerda, es necesario confiar en Cristo frente a la persecución final. Vive todos los días sin temor, de tal forma que puedas ser fiel a nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos tomarnos de la mano y permitir que sea Dios el que nos transforme y nos capacite para prepararnos para la crisis del fin, como los hebreos, pero de igual manera como el apóstol Pedro. El desafío misionero de esta semana, quiero animarte a que compartas con alguien cómo Daniel 3 o Hechos 12 prefiguran el fin y apuntan a Cristo. Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Invítalo a estudiar el sábado como señal de lealtad y llora por su fortaleza en la crisis final. ¿Te parece bien si oramos? Padre, gracias por tu palabra.
Ayúdanos a prepararnos para la crisis final. Que podamos, Señor, entender que tú nos llamaste, tú nos has elegido. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, de manera que podamos vencer por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que podamos vencer a través de tu palabra. Bendícenos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.